Cada uno de nosotros en su mente o en su corazón tiene una causa o tiene un propósito de vida. Y una causa es un fuerte motivo y razón para actuar. Lo que mueve a las personas es una causa o un propósito. No sé si cuando ustedes han ido a comprar, a hacer mercado en Carulla o en otros lugares, cuando usted paga en efectivo y tienen que devolverle algo, le preguntan que si lo poquito que le sobró lo quiere donar o lo quiere dar, ¿cierto? Entonces, para apoyar la vivienda de personas que no tienen o de pronto para algunos mercados. Entonces, detrás de eso hay una causa, hay una razón y eso implica un costo. Y yo quiero que nosotros veamos que a través de la historia de la humanidad son muchas las causas que han movido a las personas. A través de la historia nosotros hemos visto muchos movimientos. Hay causas de tipo social, político, religioso, laboral. Hay causas que apuntan a la libertad. Hay personas que son esclavas hoy en día, esclavas en la prostitución, y hay personas que se dedican a rescatar a esas personas. Esa es su causa y ese es su propósito. Hay otra causa como la justicia, otra causa como la vida, proteger la vida, que todas las leyes que se hacen no atenten contra la vida. Hay una causa. Pero cada una de esos propósitos trae consigo una fuerte y profunda convicción en el corazón. Cuando una persona decide emprender una causa es porque en lo más profundo de su corazón hay algo que lo mueve. La historia nos habla de muchas personas que llegaron a destacarse por dedicar su vida a una causa y obtener logros importantes, no solamente para ese tiempo, sino que han trascendido en el tiempo. No sé si ustedes se acuerdan que se celebraron 70 años de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hubo, para nosotros como nación era muy especial? Y él tenía un propósito y una causa. La causa de él era dignificar a aquellos colombianos desposeídos y oprimidos de su época, entre ellos la mujer. Pero el 4 de abril hubo otra celebración que se dio a nivel mundial, 50 años de la muerte de Martin Luther King. No sé si alguno pudo ver los especiales que se dieron sobre cómo recordar 50 años de este hombre. ¿Y cuál era la causa de él? Lo movió los derechos civiles, la igualdad entre razas, igualdad para el blanco y el hombre de color. Y al día de hoy se celebra y al día de hoy se ve cuál fue su causa. Detrás de todo movimiento hay una persona que convoca para lograr un propósito. Y nosotros como seres humanos admiramos a los hombres y mujeres que han vivido y viven con un propósito definido. Y muchas veces esas personas nos inspiran a nosotros y nosotros quisiéramos ser como esas personas. Y hay algo dentro de cada uno de esos hombres o mujeres que persiguen una causa, que a pesar de las dificultades, que a pesar de los obstáculos, siguen adelante. Y hoy vamos a ver un texto donde el Señor Jesús les dice a sus discípulos que van a ser perseguidos por su causa. Que la causa que Él lidera, que la causa que Él encabeza va a traer persecución. Pero que la causa que Él encabeza va a traer una bendición de Dios. Por eso dice, bienaventurados cuando los persigan por causa de la justicia, porque heredarán el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los persigan por mi causa, ya no por la justicia. Bienaventurados cuando los persigan, los calumnien y hablen toda clase de mentiras. Dichosos y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa allá en el cielo. Dice, porque así como los persiguieron, como los van a perseguir a ustedes, persiguieron a los profetas. La última bienaventuranza es muy especial. Octava. En las 7 primeras, Jesús nos dice el texto que estaba sentado en el monte, y lo llaman el Sermón del Monte. Pero es especial que la última, la octava,
Jesús les está diciendo, hay 7 bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que trabajan por la paz, bienaventurados a los que los persiguen. El resultado de ser perseguido es optar por esas 7 bienaventuranzas anteriores. El Señor Jesús les estaba diciendo, yo les dije 7 bienaventuranzas, pero por esas 7 ustedes van a ser perseguidos. Pero también va a venir bendición de Dios cuando ustedes sean perseguidos. Va a ser muy especial. Es interesante que en cada una de esas bienaventuranzas hay una paradoja. Y más en esta, en la última, en la 8. Bienaventurados o felices cuando los persigan. Eso es contradictorio, ¿cierto? ¿Cómo así que cuando nos persigan por ser seguidores de Jesús vamos a sentir alegría, gozo? Déjeme decirle que esa alegría y ese gozo no es algo que surge de nosotros. Cuando nosotros somos perseguidos por la causa de Jesús, hay algo que Dios hace sobre nosotros. Somos bienaventurados por Dios. No es nuestra capacidad personal, es lo que Dios hace sobre cada uno de nosotros. Pero el Señor Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Y la pregunta es, ¿cómo ser discípulo de Jesús? ¿Cómo somos discípulos de Jesús? Aquí estamos algunos. Ayúdeme, ¿cómo ser discípulos de Jesús? ¿Cómo tú eres discípula de Jesús? ¿Cómo eres tú discípulo de Jesús? ¿Cuándo comenzaste a ser discípulo de Jesús? ¿Ah? ¿Cuándo? Tal vez cuando nuestro corazón es tocado por el Espíritu Santo y nos damos cuenta de algo. ¿Sí? Por nuestros pecados. Y el Señor Jesús en Mateo 4, versículo 17, muestra cómo es que uno puede llegar a ser discípulo de Jesús. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La única manera de poder iniciar ese trasegar con Jesús es arrepentirse. Juan el Bautista decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Demuestren frutos de transformación. Y arrepentirse tiene que ver con sentir un dolor muy profundo en el corazón por mi pecado y por mi maldad. Llega un punto en la vida donde uno hace un análisis, sea la edad que uno tiene, y uno puede decir, Señor, perdón. Reconozco mi maldad. Y ni siquiera es iniciativa de nosotros, es el Espíritu Santo que viene y nos toca y nos dice, oye, tú necesitas arrepentirte. Tú necesitas reconocer que lo que tú has hecho en tu vida hacia atrás, eso que tu corazón, eso que tu conciencia te ha mostrado está equivocado. Y es hora de arrepentirse. Y Jesús les habla a esos discípulos que se han arrepentido, pero les está diciendo que ser seguidor de Él, que vivir por su causa tiene un costo. Toda causa tiene un costo. Martin Luther King murió asesinado. Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado. Toda causa tiene un costo. Tiene costos a veces de tiempo, de recursos, de mucho esfuerzo, de amenazas, de maltratos. Julián nos estaba compartiendo que les estaban haciendo un juicio por ser seguidores de Cristo, por vivir por su causa. Nos estaba compartiendo eso. Hay una persecución, pero el costo de vivir por la causa de Jesús, Él les dice cuál va a ser. Y la palabra persecución se menciona 3 veces. Si ustedes me ayudan con el texto, 3 veces se menciona en el versículo 10, versículo 11 y versículo 12. Se menciona la palabra, la anterior por favor, de perseguidos. Bienaventurados, dichosos los perseguidos en el 10, en el 11, cuando los insulten y los persigan. Versículo 12, persiguieron a los profetas. Ese es el costo de la persecución. Y cuando hablamos de persecución nos referimos a hostilidad, oposición, disgusto por parte de otra persona, de otras personas por ser seguidor de Jesús. Por decir, oye, yo he reconocido a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo he reconocido que a través de Jesús mis pecados han sido perdonados. Ah, ¿qué va? Usted está loco. Eso no sirve para nada. Es el señalamiento. Eso tiene que ver con oposición, una hostilidad.
Y la causa de esa persecución nos la dice el versículo 10 que está ahí. Dichosos los perseguidos por causa ¿de qué? De la justicia. Cuando hablamos de justicia, nosotros hablamos de ser y hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Ser justos es ser y hacer lo bueno, lo correcto delante de los ojos de Dios. Puede que a nosotros nadie nos vea, pero sí nos ve Dios. Si nosotros somos y hacemos lo correcto delante de sus ojos. Puede que nadie nos vea, pero justicia es ser y hacer lo correcto a los ojos de Dios. Ustedes van a ser perseguidos, les está diciendo a los discípulos. Nosotros vamos a ser perseguidos por ser diferentes y por hacer las cosas como Dios nos dice. En su libro John Stott, Sermón del Monte, él dice que la persecución es el choque entre dos sistemas de valores. La persecución es el choque entre dos sistemas de valores. Los valores del reino y los valores de este mundo. Y vamos a mirar en forma práctica cómo es ese choque. La verdad choca con la mentira. A la mentira le molesta la verdad. A la mentira le fastidia la verdad. A la mentira le gusta perseguir la verdad. Choca el rencor con el perdón. Choca la venganza con el perdón. También choca la humildad con el orgullo. Al orgullo le fastidia la humildad. Le fastidia harto y quiere perseguirla. El orgullo persigue a la humildad. Aquel que reconoce que necesita de Cristo. Es un choque de valores. Al odio le fastidia el amor. El odio persigue al amor. Y vivimos en una sociedad que odia. Y a veces nosotros mismos nos encargamos que nuestros hijos aprendan a odiar y no a amar. Hay un choque entre la corrupción y la integridad. Vivimos en una sociedad corrupta. Y la corrupción choca con la integridad. Se hizo una encuesta y la corrupción se ve como algo normal. Aquí se hablaba de la mermelada. No sé si conocen ese concepto. La mermelada. Sí. ¿Cómo poder conseguir contratos? ¿Cómo poder uno acceder a puestos de trabajo? Choca la promiscuidad con la santidad. A la promiscuidad le fastidia, le molesta la santidad. Sino los jóvenes. Sexo libre. La promiscuidad hoy en día le molesta la santidad. No sea santurrón. Si todos lo hacen, ¿qué hay de malo? Eso es persecución. Pero también para nosotros, también va a haber persecución. A la envidia le molesta la generosidad. ¿O no? Piense usted cuando usted de pronto siente en lo más profundo envidia. ¿Por qué siente envidia? Porque de pronto alguien tiene algo o porque de pronto alguien fue generoso con otro. A la envidia, ¿qué le provocaría? Coger a la generosidad y darle. ¿O no es así? La persigue. Y eso es lo que está diciéndole Jesús. Va a haber un choque de valores muy profundo. Se nos invita a una guerra. Si usted es seguidor de Cristo, usted entró en una batalla espiritual donde hay un choque de valores. No sé usted con cuál está luchando, pero es interesante que en el versículo 10 terminan las bienaventuranzas y uno dice, pero 11 y 12, ¿qué es? El 11 y 12 es una ampliación que el Señor Jesús hace sobre esta bienaventuranza. ¿Qué especial? Porque en las otras 7 no hizo una ampliación, pero en la última, que está en el versículo 10, el versículo 11 y el versículo 12 son una ampliación de esa bienaventuranza. En las otras bienaventuranzas Él les dice, bienaventurados los de corazón limpio, bienaventurados los humildes. Pero aquí les dice, bienaventurados ustedes, si ustedes se dan cuenta en el texto, cambia totalmente. Bienaventurados ustedes. Y me imagino que Jesús estaba sentado y estaba mirando a sus discípulos. Y mira a Pedro y le dice, bienaventurado Pedro, porque te van a perseguir por mi causa. Bienaventurado Juan, porque te van a perseguir por mi causa.
Pero Jesús se sienta hoy aquí y también nos habla a nosotros. Bienaventurado tú, Carlos, bienaventurada tú, María, bienaventurada tú que estás siendo perseguida por mi causa. Él cambia, ya lo pone en ese plano de ustedes. Es interesante ver que Jesús ya no habla de la justicia, sino ser perseguido por su causa, por mí. Sí les está diciendo a ellos. Jesús personifica la justicia. Él se le llamó el justo. Dichosos ustedes cuando por mi causa, por ser quien soy, por ser Jesús el Salvador, el Redentor, por optar por Jesús. Y Jesús les muestra que la persecución no va a ser solamente física, sino va con palabras, insultos y calumnias. Bienaventurados ustedes cuando los insulten, cuando los persigan y cuando los calumnien. Por eso yo les decía que a la mentira le fastidia la verdad. ¿Qué es la calumnia? ¿Qué es la calumnia? Mentiras. Bienaventurados cuando los persigan con calumnias. Él les está diciendo ahí. Y yo quiero aclarar que no es persecución. Jesús no está hablando de toda dificultad, problema o conflicto que sus discípulos o sus seguidores puedan enfrentar. Persecución no tiene que ver que yo me quiebre. Persecución no tiene que ver con una enfermedad. Persecución tiene que ver con ser fiel a la causa de Cristo, con ser fiel a su amor, con ser fiel a Cristo mismo. Hablaba con personas que trabajan en el área de la contabilidad y ellos decían, mire, nosotros nos hemos venido quedando sin trabajo. Ellos son creyentes y ellos dicen, nosotros creemos que debemos vivir por su causa, por la causa de Cristo. ¿Y qué sucedió? Las empresas que accedían a su trabajo le decían, bueno, usted sabe cómo es aquí. Nosotros necesitamos cuadrar nuestra balance y que las cosas queden bien. Algunos le llaman, maquillemos la contabilidad, maquillémosla. ¿Sí? Y espero que ninguno de aquí tenga esa práctica. Porque si somos creyentes, si somos seguidores de Cristo y vivimos por su causa, vivir por su causa tiene el costo de muchas veces quedarse sin trabajo. Vivir por su causa tiene un costo que tenemos nosotros que asumir. En el versículo 12, Jesús les dice, ustedes no son los únicos. Ustedes no son los únicos que van a ser perseguidos. Había habido 400 años de silencio. Aparece el profeta Juan el Bautista. ¿Qué le pasó a él? ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza, lo persiguieron. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no estaba bien lo que estaba haciendo el rey. Y a Juan el Bautista lo decapitaron. Y él dice, a los profetas también los persiguieron. Si pensamos en los profetas, pensamos en Elías, en Amós, en Jeremías, en Isaías, en Oseas, en Daniel, en Ezequiel. Daniel se mantuvo firme. ¿Y qué le pasó a Daniel? ¿Cuál fue el costo de mantenerse firme en lo que había creído? Foso de los leones y el horno calentico. ¿Qué le sucedió a Jeremías? Jeremías lloró. Le costó lágrimas mantenerse firme, porque los profetas cuando hablaban, lo que decían era lo que Dios les había dicho que dijeran, y eso incomodaba. ¿Y a quién incomodaba? Al mismo pueblo, adentro. A los que estaban más cercanos les incomodaba, a los que estaban ahí en la parte más cercana. Les está diciendo, mire, ustedes no son los únicos. A los profetas los siguieron. Pero la pregunta aquí sería, ¿cuál es la causa de Jesús? Si dice bienaventurados, porque ustedes serán perseguidos por mi causa. ¿Cuál es la causa de Jesús? Ayúdenme. ¿Cuál es la causa de Jesús? Porque va a haber una persecución. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál? Perdón, alguien que me hable y diga duro. La verdad. ¿Qué más? La justicia. Muy bien. Qué bueno.
El mismo contexto nos ayuda a nosotros. Y yo quiero solamente que nos vayamos al versículo 9. El versículo 9 nos está diciendo a nosotros dónde estaba el corazón de Jesús, qué era lo que lo apasionaba, por qué había venido a este mundo. ¿A qué? A trabajar por la paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz. A Jesús se le dice que Él fue el que trabajó por la paz. ¿Cuál fue el costo de trabajar por la paz de Jesús? ¿Cuál fue el costo? La muerte. Llegó hasta la muerte y por la sangre derramada en la cruz del Calvario es que nosotros tenemos paz. Y es muy interesante porque la bienaventuranza dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Y en el capítulo 27 de Mateo hay una persona que cuando Cristo muere en la cruz clavado, dice estas palabras. Cuando el centurión, Mateo 27, 54, cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús, vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque trabajó por la paz. Por la paz tuya y por la paz mía. Murió en la cruz para traer reconciliación, para traer perdón. Él trabajó por la paz y el centurión dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Alguien pronunció las palabras que el mismo Jesús había dicho, dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Y a Jesús el centurión le dijo, este sí es Hijo de Dios porque trabajó por la paz. ¿Será que nosotros también Dios nos ve y nos dice, verdaderamente eres hijo de Dios? Y nos puede mirar a los ojos y decir, verdaderamente eres hijo de Dios porque trabajas por la paz en tu casa. Verdaderamente eres hijo de Dios porque trabajas por la paz en tu trabajo. Verdaderamente eres hijo de Dios porque trabajas por la paz con tus compañeros de universidad, con tus compañeros de colegio. Bienaventurado eres. Porque aunque te persigan, tú trabajas por la paz. Hay jóvenes que se han convertido a ser seguidores de Jesús y son perseguidos en su casa. Pero qué bueno que ellos en medio de la persecución pueden demostrar que son hijos de Dios porque trabajan por la paz dentro de sus hogares, a pesar de la persecución. A pesar de lo que se vive. La causa de Jesús apunta a la santidad. La causa de Jesús apunta a la pureza sexual. Mateo capítulo 5, 27, 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Pero yo también digo, esto es para la mujer, no solamente para el hombre. Cualquier mujer que codicia en su corazón a un hombre, ya ha adulterado con él en su corazón. No es solamente para los hombres, sino también para las mujeres. La causa de Cristo es la fidelidad. La causa de Cristo es el perdón. Mateo 6:12. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por el perdón también Cristo murió. Cuando estaba en la cruz, ¿qué Él dijo? ¿Qué fue lo que Él dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. La causa de Cristo, vivir por su causa, es vivir por el perdón, es vivir por la santidad, es vivir por trabajar por la paz. La causa de Cristo es ver hombres y mujeres arrepentidos por su pecado. Esa es la causa de Cristo, vivir por su causa. El apóstol Pablo parafraseó esto mismo en 2 de Timoteo 3:12. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa. El poder saber si nosotros llevamos una vida piadosa tiene que ver con persecución. Tiene que ver con un costo que tenemos que pagar. Y Jesús pone sobre la mesa, como se dice, todas las cartas. Los van a perseguir, tiene un costo. Pero también Él les dice, hay una recompensa. Hay una recompensa. Muchas veces la recompensa es algo que no es tangible,
una satisfacción, un reconocimiento, dinero, un monumento. Los seres humanos queremos ser reconocidos. Cristo les dice cuál va a ser la recompensa. Versículo 10. Dice, el reino de los cielos le pertenece. Es interesante ver que en la primera bienaventuranza Jesús les dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Pero en la última, en el versículo 10 les dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque heredarán el reino de los cielos, porque les pertenece el reino de los cielos. Tanto aquí como acá habla del reino de los cielos. Hablar del reino de los cielos no es un espacio físico. Hablar del reino de los cielos implica la soberanía, el dominio, el gobierno de Dios, el gobierno de Cristo. Implica la vida eterna. Bienaventurados porque el reino de los cielos le pertenece, es algo que va allá, más allá, no tan temporal. Mateo 6:10 dice, cuando oren, que venga tu reino y se haga tu voluntad. El reino de los cielos es donde se hace la voluntad de Cristo, donde se hace la voluntad de Dios. Ahí está el reino de los cielos. En esa promesa, en esa gran recompensa que dice que será en el cielo, es allí donde se encuentra la plena realización de todas las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros hemos creído se cumple plenamente allá en el cielo. Puede que aquí no, pero esa recompensa es allá en el cielo. El Señor nos las va a dar allí. Mateo 10:39 dice, el que haya su vida la perderá, pero el que ha perdido su vida por mi causa, está diciendo Jesús, la hallará. Vivir por su causa es que nuestra vida muera. Vivir por la causa de Él es que nuestra vida mengüe. No hay mayor recompensa para un hijo de Dios que estar en la eternidad con Cristo, que estar con la eternidad con el Rey. Está hablando que hay una gran recompensa en el cielo, que el reino de los cielos le pertenece, pero también está hablando de ser bienaventurado, de ser dichoso. Y yo quiero recordar que la expresión bienaventurado no es una felicidad superficial que depende de las circunstancias diversas de la vida. Aquí bienaventurado, dichoso es mediante una relación profunda con Dios a través de Cristo, donde viene la bendición de Dios. Las bienaventuranzas nos está diciendo, bendecido por Dios. La acción de Dios sobre tu vida viene cuando tú tienes un corazón limpio. No es algo que yo hago. Es una acción de Dios que viene sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de nuestros corazones. ¿Estábamos dispuestos a pagar el precio? Uno podría pensar en costo-beneficio. Sonaría como feo. Porque a veces uno decide costo-beneficio, ¿cierto? El beneficio de una recompensa inigualable, inimaginable, frente a de pronto un costo bajo. De pronto hasta la muerte, pero no se compara con esa recompensa. Si se trata de costo-beneficio, ¿por qué no vivimos por su causa? ¿Por qué no vivimos por su causa? Si fuéramos tan lógicos, costo-beneficio. Cuando uno hace ese análisis, uno dice, me voy por este lado. Porque el costo frente al beneficio, beneficio tremendo. ¿Por qué no optamos por ese costo? Alguien dijo, lucharé por dejar todo por seguir a Jesús y recibiré mi recompensa. Dejaré todo por seguir a Jesús y recibiré mi recompensa. Eso es lo que diariamente nosotros tenemos que pensar. Dejaré todo por seguir a Jesús y recibiré mi recompensa allá en los cielos. Al finalizar el Evangelio de Mateo, Jesús, capítulo 28-20, le dice a sus mismos discípulos que les había dicho que iban a ser perseguidos por causa de Él. Les dice, les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Eso les dijo Jesús, les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo.
La presencia de Dios va a estar con nosotros por ser seguidores de Jesús. ¿Cuánto de nosotros hemos dado por seguir a Jesús? Hay un libro que me regaló mi esposa y lo estoy leyendo y me pareció pertinente a esto. Dice, el libro se llama Mata a tu león. Y es interesante porque dice, en lo profundo de cada ser humano, hombre o mujer, está una pasión por derribar tiranías, una causa, por derrotar la opresión, una causa, luchar por un mundo mejor, una causa, formar parte de algo más grande. Eso está en lo profundo del corazón del ser humano. Eso es lo que dice el libro. Pero déjeme decirle en esta tarde que solo Jesús nos ofrece ser parte de algo más grande. Solo Jesús nos ofrece vivir por su causa. Solo Jesús. Hemos cantado, Jesús, te adoro por lo que hiciste por mí. Hemos cantado, eres la única razón de mi adoración. Hemos cantado, Jesús, tu vida diste por mí. Es mucho pedir vivir por su causa. ¿Es mucho pedir vivir por su causa? Pregunto. Y créame que poder decir voy a vivir por la causa de Jesús no es una iniciativa propia. Es el obrar del Espíritu de Dios que viene sobre nuestras vidas y nos da a nosotros ese deseo en lo más profundo del corazón y decir voy a vivir por su causa. Voy a vivir por su causa, así tenga un costo. Pase lo que pase, voy a vivir por su causa. ¿Estamos dispuestos a vivir por su causa? Pregunto. ¿Qué respondemos? ¿Estamos dispuestos a vivir por su causa? Gracias a Dios que, como decía Joaco, hay muchos ministerios y ojalá que los que están allá podamos recordar que lo que hacemos es vivir por su causa cuando servimos allá, por la causa de aquel que murió. Sea donde estamos, lo hacemos por su causa. Los misioneros lo hacen por su causa, vivir por su causa. ¿Quiénes dicen yo quiero vivir por su causa, por la causa de Cristo? ¿Quiénes levantan su mano? Y vivir por su causa es diariamente. Los animo a que nosotros podamos, en medio de estas bienaventuranzas que terminamos hoy, que se cierran hoy, que es un desafío muy grande, y que podamos decir quiero vivir por su causa, a pesar del costo. Pero hay una recompensa allá en el cielo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, tantas causas que hay en el mundo que mueven a las personas. Aún nosotros de pronto debemos estar buscando una causa por la cual vivir un propósito. Y aquí hay un ofrecimiento. Un ofrecimiento que Jesús hace a sus discípulos, que nos hace a nosotros si nos consideramos discípulos. Señor, que cada instante de nuestra vida, que cada decisión que tengamos que tomar, sea una decisión para vivir por su causa, por la causa de Cristo. Señor, que estos cantos que hemos entonado trasciendan este lugar. Que vivir por su causa sea como hablamos con nuestra esposa, con nuestro esposo. Que vivir por su causa sea como nos relacionamos con otros. Vivir por su causa es un diario actuar. Señor, permítenos ahí donde estamos sentados reflexionar cuánto, no solamente en lo material, sino de tiempo damos por la causa de Cristo. Otras causas han terminado, pero esta causa no ha terminado. Esta causa sigue y seguirá hasta que tú regresas, hasta que Cristo Jesús regrese. Porque la causa de Cristo sigue vigente hoy. Señor, gracias en esta tarde por tu palabra, que tu Espíritu
Traiga a nuestro espíritu, Señor, tu voz para poder recordar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús.